Volvemos con más a no aflojar. Bueno, tenemos en comunicación telefónica a Nicolás Forquera Yunes, miembro de la comunidad palestina. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estábamos esperando comunicarnos con vos para que nos contaras un poco sobre lo que está aconteciendo estos días. Vos que sos parte de la comunidad palestina y cómo están viviendo esto que está pasando. ¿Qué nos podés contar? Bueno, la verdad es que como todos han recibido las novedades de estos últimos días, lamentablemente estamos hablando de Palestina una vez más en los medios por los hechos que estuvieron pasando, que fueron terribles, estos ataques por el Estado de Israel a la población palestina, que bueno, la verdad es que esto no es un hecho aislado, sino que viene sucediendo hace 73 años, que el pueblo palestino viene sufriendo esta realidad que es el día a día, esto que pasaron o que ustedes ven en los últimos 10 días, en los ataques, no solo en la Franja de Gaza, sino que distintos tipos de represiones en varias ciudades palestinas. El pueblo palestino lo sufre día a día desde hace muchísimo tiempo, desde la creación del Estado de Israel en el territorio palestino, así que bueno, lamentablemente se retoman los temas sobre Palestina en el mundo cuando sufrimos muchísimas muertes, pero la realidad es que, bueno, esto no es de último momento, sino que viene desde hace rato. Nicolás, o sea que no hay una convivencia, digamos, diaria entre ambas, ambas culturas, digamos, o sea, porque, digamos, en el medio, en este tiempo, porque estas cuestiones es como que saltan, no me acuerdo cuándo fue la última vez, pero en el medio no hay una convivencia entre los ciudadanos, comercialmente o como sea, Mira, lo que pasa económicamente. es que para entender la convivencia hay que saber cómo es la realidad que atraviesa o cómo se vive allá. Yo tuve la oportunidad de viajar varias veces, pero aparte es de público conocimiento que el Estado de Israel está ocupando el territorio palestino y aparte controla absolutamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un Estado y una población en términos normales. El Estado israelí controla no solo el movimiento de personas, el tránsito de mercadería, la ayuda humanitaria. El pueblo palestino está acorralado por el Estado de Israel, controlando absolutamente todo. Pero no es solo sobre una porción de la población, sino que va creciendo día a día y lo va asfixiando cada vez más. Eh, el Estado de Israel se crea a través de una resolución de las Naciones Unidas, donde se le otorga el 50 y pico por ciento del territorio donde existían las ciudades palestinas, vivía el pueblo palestino ahí, eh, en convivencia y en paz con distintas creencias religiosas, que eso es un punto que hay que destacar, porque antes de la creación del Estado de Israel vivían judíos, cristianos, musulmanes, ateos y vivían en convivencia y, como vos decís, sin ningún tipo de conflicto. El problema acá es la creación del Estado de Israel en un lugar donde ya había un pueblo viviendo. Entonces, desde el año 48, donde se crea el Estado de Israel, que le entregan un poco más de la mitad de esos territorios, hoy están llegando a ocupar el 90 y pico por ciento, con lo cual el plan de ellos es exterminar a la población palestina, llevar adelante su plan de limpieza étnica, y así es imposible lograr una convivencia y una paz donde tenés una fuerza ocupante que avanza día a día, eh, con la complicidad de las grandes potencias
como Estados Unidos, que es su socio principal, y con el aval de la comunidad internacional, que no hace absolutamente nada para detener todos los crímenes que llevan adelante sobre la población palestina. Entonces, bueno, haciendo referencia un poco a tu pregunta, es muy difícil lograr una convivencia donde realmente lo que se ve es que no hacen caso o no se acomodan a ningún convenio ni ningún tratado internacional. Vos pensás que para el pueblo palestino le están ocupando sus tierras, sus casas. El problema este que se inicia ahora últimamente se da por un barrio en Jerusalén donde el sionismo tiene una ley de expropiación de las casas de los palestinos que viven ahí hace 100 años capaz o más, porque están los testimonios, si ustedes buscan los videos, familias donde los abuelos han nacido ahí, se criaron, nacieron, conocieron sus mujeres, estudiaron, y ellos como tienen un plan de una ley que avala la expropiación para los asentamientos, para traer judíos de cualquier parte del mundo a ocupar esa tierra, les sacan sus propias casas a la fuerza, y esto no es algo que vienen implementando ahora, esto lo vienen haciendo hace un montón, y yo lo vi con mis propios ojos. Tuve una casa donde abajo estaba la familia en una habitación y familias judías de cualquier lado del mundo ocupando la casa y poniendo banderas de Israel en la terraza. Entonces lo que pasó acá es que el pueblo palestino se manifestó frente a eso una vez más, y el Estado de Israel se agarró de esa excusa para bombardear terriblemente la Franja de Gaza, para reprimir en Cisjordania en distintas ciudades, y bueno, y debilitar la mínima estructura que tiene el pueblo palestino para vivir, porque no nos olvidemos que, como te dije, ellos controlan absolutamente todo, controlan el agua, controlan la energía, les cortan la luz, controlan el tránsito de personas, controlan el acceso al sistema sanitario, y todo esto se lleva a cabo, bueno, como te digo, por un plan de limpieza étnica que ellos quieren que sea un Estado exclusivamente para judíos. La población árabe que vive del lado israelí son ciudadanos que tienen otra categoría, son ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta categoría, que la verdad es insólito que suceda en este momento, que a esta altura de la historia, donde no tienen el mismo acceso a los derechos que tienen los ciudadanos israelíes. Entonces, ahora últimamente con el tema de la pandemia, todos hablan del Estado de Israel como un ejemplo, porque medio como que se está imponiendo eso. Por eso cuando se habla de la causa palestina y del antiterrorismo y del antisemitismo, hay que saber hablar y conceptualizar las cosas y saber de dónde vienen y cómo son, porque hablar del Estado de Israel hoy es como hablar de lo moderno, hablar de la innovación, que obviamente son una potencia mundial, pero para ellos poder desarrollarse llevan adelante también un odio muy grande hacia el pueblo palestino. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, entonces por este contacto, y nos vamos a volver a comunicar seguramente dentro de poco. Bueno, sí, lamentablemente... Y ojalá que no sea por cuestiones como esta, ¿no es cierto? Sí, es que, bueno, justamente todo el tiempo el pueblo palestino está sufriendo la ocupación y se presentan este tipo de situaciones en cada lugar de Palestina. Así que, bueno, con todo gusto, en cualquier momento puedo contarles de mi experiencia, de mis viajes. Yo lo he visto con mis propios ojos. No es la cara de la otra moneda, es la cara de la moneda. Lo que pasa que, bueno, hay mucho dominio sobre los medios y mucho manejo de la información. Así que, bueno, yo les agradezco el espacio, bueno, y a disposición. Muchísimas gracias, Nicolás. Estamos en contacto. Gracias, un abrazo.